Esto ya culmina con la pregunta de los jueces por la apelación de prisión preventiva de Nadine Heredia Alarcón por el presunto delito de colusión y otros. Caso Gasoducto Superguano. Los jueces empiezan con las preguntas. Primero la fiscalía le pediría los elementos de convicción. Aquí, el fiscal queriéndose batir solo, no encontraría un documento y el juez le diría ¿para qué tiene su interconsulta? El fiscal agradecería el aviso y su interconsulta le da el documento. Y así empieza. La primera pregunta que quiero hacer al Ministerio Público son ¿cuáles son los elementos de convicción respecto al ilícito de asociación ilícita para delinquir? Que según el juez no ha podido valorar o que no los ha encontrado en lo que es el requerimiento formulado. Señor, señor director de debate, para no incurrir en ninguna imprecisión, dentro del control correspondiente del recurso de apelación, se han incorporado todos los elementos relacionados con la propia imputación, que está incluso referida a una estructura de asociación ilícita, una estructura que incluso está acompañada con un cuadro descriptivo. No tengo la oportunidad de poderlo mostrar, pero está claramente determinado a partir de las posiciones de una estructura ilícita, en donde hay una serie de niveles que están claramente establecidos y que se conforman a partir de las condiciones funcionales de los que participan dentro del desarrollo de las actividades de poder. No hay que olvidar que también se han acompañado otras investigaciones que tiene la señora Heredia por otros ilícitos. Y en esa estructura descriptiva, siempre dentro de lo que podría ser la estructura funcional, la cúspide del poder siempre está compartida por el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia Alarcón. Claro, perdón, lo que le estaba preguntando es qué elemento de convicción tiene usted que corrobore esa estructura de organización criminal. Se me permite para específicamente buscarlo. Pero él podría ayudar su interconsulta, porque para eso está, sino para qué ha venido la doctora. Gracias, señor presidente. Dentro del recurso en el acápite 335, se tienen los siguientes elementos que presuponen la razonable participación en el ilícito investigado. Hay, en principio, la dación del Decreto Supremo 82-2011, a la que hacíamos referencia, sobre las condiciones dentro de las cuales opera el despacho presidencial y las actividades que se relacionan con la primera dama, en su condición de cónyuge del presidente de la República. La directiva SSGPR DP015, publicada en febrero del 2014, mediante la cual se reguló las actividades oficiales y protocolares de la primera dama, el acta de búsqueda y descarga de información relacionada al plan de gobierno 2011-2016, diciembre del 2010, la gran transformación, el caso denominado Club de la Construcción, aportado también como anexo número 8, la declaración del testigo reservado 1-3D2-FP, que acredita la participación de la señora primera dama y funcionarios de la empresa Odebrecht en el proyecto Mejora de la Seguridad Energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano y nodo energético en el sur del país, bases de la licitación y proceso de contratación de la concesión denominada Gasoducto del Sur. La copia de la página de la libreta pequeña, donde dice GASP, los peruanos, Ollanta y Andino, Inteligible, Gaso, Martín Belaúnde, con lo cual se acredita el desarrollo del programa criminal en torno al proyecto Gasoducto del Sur. Copia de una agenda con tapa y contratapa forrada en cuero color marrón, modelo cocodrilo, con una placa, en donde habla GPL, los delfines, Valfredo Reunión, Intelectuales, y 8, Marcelo y Xiaomi, cuaderno de agenda de Nadine Heredia, con lo cual se acredita el desarrollo del programa criminal en torno al gasoducto sur peruano. Copia de la agenda, de una agenda con tapa y contratapa forrada, en donde hay una descripción, 1930-20, Sena Grupo Brasil, Club Empresarial, San Isidro. Se acredita también el entorno dentro del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Copia de una agenda también, de una agenda con tapa y contratapa forrada en cuero color marrón, modelo cocodrilo, de una plaquita, con lo cual se acredita el desarrollo del programa criminal en torno al Gasoducto Sur Peruano. Bien, muchas gracias. Hemos encontrado bastantes elementos de convicción que habían presentado ustedes y desde su punto de vista no habrían sido valorados por el juez de primera instancia.
Al respecto, la defensa sobre estos elementos de convicción. Señor juez, si se revisa la lista, son analizados. Por ejemplo, en la lectura que estaba haciendo el señor fiscal superior, está el decreto supremo, el 82, está la directiva. Entonces, sobre estos documentales de designaciones, el señor juez lo que dice es no equipares, porque son resoluciones de gobierno. En las que siguen son las declaraciones del señor Hernando Graña y José Graña, que como ha explicado el señor juez, uno dice que el otro sabe y el otro dice que Jorge Barata sabe. Ese fue el problema. Y señor juez, solo un dato adicional. Respecto del testigo protegido, porque también está aquí en la lista de elementos para asociación ilícita, hay todavía más graves problemas, porque Jorge Barata denuncia al testigo protegido, presenta un escrito contra el testigo protegido y dice, me he enterado que hay una persona, un testigo no identificado que anda diciendo que yo he estado en una reunión con el señor Martín Belaúnde, con Nadine Heredia, con Jorge Barata. Eso es falso, debo decir. Entonces, ahí estaba el problema con esa declaración. Hemos ofrecido nosotros como acto de investigación a Fiscalía que se corrobore la existencia de unos audios donde se verifica la participación del señor Martín Belaúnde Locio, su abogado defensor y dos señores fiscales. En esos audios, los señores lo que dicen es cómo coordinamos para declarar, cómo nos acomodamos a la versión de Jorge Barata. El señor fiscal le dice, bueno, ahorita estamos para acomodarnos a lo que sea. Ese acto de investigación Fiscalía no lo ha querido realizar. Hemos sido en vía inadmisión, el juez ha ordenado la realización e incluso tenemos audiencia de apelación para la próxima semana. Entonces, eso respecto al testigo protegido. Muchas gracias. Mira también el tema del elemento de convicción respecto al delito de colusión. De igual forma, el juez aquí indica de que la mayoría de la información es declaración de un colaborador eficaz, supuestamente ratificada por otro colaborador eficaz y supuestamente ratificada por otro colaborador eficaz. Entonces, hace una secuencia de ratificaciones entre colaboradores eficaces. Y lo que el juez pide es cuáles son las corroboraciones objetivas, no subjetivas, de estas versiones. Por eso le pregunto al Ministerio Público qué otros elementos de convicción objetivos tienen respecto del delito de colusión agravada. Sí, la congruencia de las declaraciones, tanto del señor José Graña como del señor Hernando Graña, está claramente descrita dentro de lo que correspondía a su entendimiento y su recuerdo de todas las circunstancias que se produjeron. Adicionalmente ahora, señor juez superior, en escrito que ha sido presentado y que es conocimiento de la defensa, se han incorporado las agendas del señor José Graña, específicamente con relación a una serie de reuniones que se han aportado y que se han descrito dentro de la imputación. A partir de esa circunstancia, y que además también no es solamente un testigo de referencia, como es posición del Ministerio Público, sino que recibe la información de parte de Jorge Barata y luego es comprobado a través de las consideraciones que hemos descrito en el veto a través de otras declaraciones testimoniales, del expresidente del directorio del diario El Comercio, a partir del director independiente, que es el señor Santamaría, que además es un director independiente, ha leído el señor abogado una declaración parcial, ¿no? La obligación de todos es leerla en el contexto, y lo que dice el señor Santamaría es algo que desconoce, porque el señor Santamaría es un director independiente y por tanto no conoce de las condiciones de socio oculto que pudieran haber sido negociadas bajo el esquema de la clandestinidad y la confidencialidad de esos pactos criminales. Por esa razón es que la condición de socio oculto era una circunstancia que provenía o que obedecía justamente de toda la descripción fáctica que hemos hecho referencia, incluso la vinculada a los $3 millones del financiamiento de campaña. Entonces, sobre esa base, es que eventualmente, dentro de las múltiples reuniones, que tampoco nos han dicho nada el abogado, que presenta la señora Heredia, y que están claramente relacionadas con diferentes declaraciones testimoniales, incluso una que hace referencia, ¿no? Él dice que ¿por qué no está en la agenda? Y no está en la agenda, ¿no? Y porque no esté en la agenda no significa que no haya sucedido. Por eso es la declaración del presidente del directorio del comercio, que es de noviembre y diciembre del año 2013. En esa circunstancia, porque esas reuniones no estaban en la agenda por una simple razón, señor director de debates, porque las agendas las pactaba Jorge Barata, porque Jorge Barata era el que tenía el acceso directo justamente a propósito del conocimiento y de la confianza y de incluso los antecedentes a partir de la entrega de los $3 millones a la señora Nadine Heredia. Muchas gracias. La defensa, ¿correcto? Sí, señor director, es que a lo que a nosotros nos causa curiosidad es que se supone que le acaba de preguntar al señor fiscal superior qué corrobora la versión de los colaboradores.
Y lo que le está diciendo es que son las agendas del colaborador, del aspirante a colaborador. Entonces, cuando le preguntan, esta reunión con Barata, sí está agendada, esta reunión está agendada, y muestra supuestamente la agenda. Pero cuando él dice que se reúne con Nadine Heredia y le preguntan, ¿y esa reunión? Justo esa no hemos agendado. Ese es el problema. Entonces no puede ser un elemento corroborativo. Y el segundo elemento corroborativo que le responde el señor fiscal superior sería la declaración del señor Santamaría. Pero le dice el señor fiscal superior que es un directivo independiente, que no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo va a corroborar si no sabe y si es independiente? Ahí está el problema. Y es por eso que el señor juez razona de esa manera. Si me permite sobre lo último. A ver, no, señor fiscal, vamos a hacer las preguntas puntuales y de ahí puede usted replicar algo que se haya dicho. Sí, lo que sucede es que eso último, señor presidente, no obedece a la declaración. Y lo que Vamos a revisar la declaración. lo que dice el señor Santamaría específicamente es que él lo que comprueba es el veto de la señora Heredia. Él es llamado incluso telefónicamente cuando ya había participado en una reunión previa con el señor Castilla. Y a partir de eso es que vuelve a Palacio de Gobierno convocado por la señora Heredia. Y es ahí donde manifiesta nuevamente sus quejas. Bien, Eso es lo que dice el señor Santamaría. bien, vamos a revisar esa declaración integral, no se preocupe. Bien. La última pregunta que quiero hacer al Ministerio Público es, si están imputando asociación ilícita como un delito autónomo, ¿cómo podría considerarse la pertenencia a una organización política como una circunstancia del 269 para verificar el peligro de fuga, ¿no? Señor director de debates, lo que sucede es que dentro de lo que es la descripción de la organización criminal como tal, hay necesariamente también algunos antecedentes vinculados con la conquista del poder, porque este antecedente tiene una relación directa, primero, con las propias actividades criminales que se realizaron para conquistar el poder. Pero una vez que conquistan el poder, y esto es lo que se tiene que describir, las personas que participaron en el momento de la elección no son las mismas que pueden gobernar, y eso lo vamos a explicar con mayor suficiencia. Y en ese contexto es que esta estructura de organización criminal es para gobernar, y para eso necesitan otros cuadros y necesitan otras funcionalidades. La defensa sobre esta circunstancia, ¿algo que agregar? Justamente ahí el problema, señor director, si es para gobernar, están equiparando justamente, por eso es que ofrecen esos elementos, ese aparato estatal de una organización criminal, que es lo que el señor juez dice. No tengo inconvenientes, se entiende el razonamiento del señor juez, que dentro de un aparato estatal se enquiste una organización criminal, no hay problema. Pero tienes que traerme elementos de eso, no me traigas elementos de la existencia del aparato estatal, de las designaciones y de las resoluciones, eso no se podría. Bien. Y una pregunta más, señor presidente, ¿alguna pregunta al respecto? Sí, algunas preguntas de aclaración. Ahora, preguntas puntuales. A ver, vamos a empezar con la Fiscalía. Sí, señor. Señor fiscal, usted ha presentado los hechos y ha hablado de 3 millones de dólares. La pregunta es, ¿está acreditable la entrega de los 3 millones de dólares? Sí, señor. ¿Cómo? A ver, Para el Ministerio Público, dentro de la acusación que está incluida dentro de los elementos acompañados al requerimiento de prisión preventiva, claramente se determina por múltiples ya actos de investigación y elementos aportados durante la investigación que la señora Heredia la señora Heredia de hecho percibió los 3 millones de dólares dentro de un tramado muy complejo en el que se hace uso del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, se hace uso además de un sistema complejo de doleiros. Al decir doleiro no es una persona que viene forrada con el dinero, sino es el uso de una empresa que se llama Construmac, que es la empresa del señor Gonzalo Monteverde, Busayó, está investigado, no ha habido por la justicia, se utiliza para liquidar todos esos recursos y ese señor Barata, que entrega aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo a la señora Heredia, porque así lo requiere la señora Heredia, le pide el efectivo, y 1 millón de dólares aproximadamente se pagan en Brasil al señor Valdemir Garreta. Este señor Garreta tenía una empresa de comunicaciones que se llamaba FX, que la mantenía conjuntamente con el señor Fabre, que es, además, como un hecho notorio, el publicista que acompañó durante la campaña al señor Ollanta Humala Tazo y a la señora Heredia. Por eso, al respecto, ¿hay documentos, supongo, del seguimiento del dinero? ¿Hay documentos? Sí, todo está, señor, en la ¿O acusación. solamente los dichos de estos? No, está en la acusación, porque en realidad está además también toda la documentación que obra dentro del sistema Drowsy My Web Day B, que se ha ido aportando sobre las rutas del dinero, rutas y programaciones, porque también habían seudónimos. El seudónimo Campaña Nacional ha sido claramente identificado, la empresa Construmac ha participado directamente,
Y en esa dimensión, además, se han establecido todas las circunstancias objetivas de cómo se entregó el dinero a la señora Heredia. Señor abogado, ¿qué tiene que decir al respecto? Señor ¿Aceptan haber presidente. recibido 3 millones de dólares o también lo están cuestionando? Sí, lo que la Fiscalía ha ofrecido para acreditar ese hecho es la acusación fiscal del caso de lavado. Entendiendo que esa es una pretensión, lo que Fiscalía debe incorporar para poder defendernos y saber de qué se trata serían los elementos. Eso es lo que hace referencia a la Fiscalía, las declaraciones, supuestamente los pagos, los registros, eso no está, señor presidente. No está en este proceso, No pero está. vamos, ¿qué le ha dicho su patrocinado pues, al respecto? O nada. Señor presidente, entenderá, nosotros nos defendemos a raíz de lo que existe en esta carpeta. Y Bien. como no está, no hemos tenido oportunidad de defendernos sobre eso. Bien. Señor fiscal, también usted ha hecho referencia a una ley Cuntor. ¿Recuerda qué número de ley es para ubicarlo? Sí, señor. ¿Y de qué año es? Esto se que ver en sitúa, el Congreso, a ver, para darle contexto a esa ley. esto se sitúa a razón de una primera reunión en el 10 de diciembre del año 2011, en donde participa el señor Merino Tafur, el señor Ollanta Humala-Tazo y la señora Nadine Heredia. Ahí se le comunica a Merino Tafur que él era el nuevo ministro, lo comunica la señora Heredia. Y ahí, antes de irse, el exministro Herrera Descalzi presenta el proyecto de ley al Congreso en el que Petroperú pueda invertir y cofinanciar juntos. Por supuesto, estableciendo la favorabilidad a partir de la empresa. La ley... Permítame un segundo, señor presidente. $29.817, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del sistema de transporte de gas natural y la creación de un polo petroquímico con fines de seguridad energética nacional. Ahí se establece la necesidad de un crédito puente. ¿De qué año es esta ley? Desde el año 2012. 2011, ¿no? Diciembre del 2011, señor presidente. Diciembre del 2011. Bien, otra cuestión que he hecho referencia es que, claro, acá vamos a ver si calza o no lo que es esto de funcionario de hecho para Nadine Heredia. Aun cuando, claro, eso se tiene que hacer al final del proceso, pero ahora más o menos tenemos que tener una idea de qué puede haber pasado. A ver si Nadine Heredia, como primera dama, se ha mencionado que se dio también una disposición legal, supongo que donde incluso tenía la primera dama servidores públicos a su disposición. ¿Qué pasó allí, señor fiscal? Sí, está incluso descrito dentro de los agravios. A ver, vamos a ubicarnos. La señora Nadine Heredia, claro, es un hecho notorio que era la primera dama de la nación. Y como primera dama, ahí está la discusión, si puede o no ser funcionaria o servidora pública. Y claro, como lo han mencionado, la ley lo tiene que señalar. O los contratos, las disposiciones internas que pueden dar. Sí, específicamente el Decreto Supremo 82-2011, que se ha acompañado como referencia. ¿Qué dice el Decreto Supremo? A ver. El 20 de octubre del 2011, curiosamente dentro del propio gobierno del señor Humala. En el artículo 4 establece funciones generales del despacho presidencial. Y dentro de los acápites dice, en el literal J, apoyar las actividades oficiales y o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales, en las que participe la primera dama en su calidad de cónyuge del presidente de la República. Asimismo, en febrero se publica una directiva en febrero del 2014, la directiva SSGPR-DP015, que regula la aplicación del texto anterior, en el que dice que las actividades oficiales y protocolares están referidas a ceremonias, actos organizados por las entidades públicas y privadas, organismos internacionales y sociedad civil en relación a sus funciones, fines y competencias. Además, también hay declaraciones testimoniales donde claramente se determina de que la señora Heredia tenía una oficina dentro del Palacio de Gobierno. Y si tiene una oficina, necesariamente tiene que tener costos esa oficina. Entonces todo ello es parte ya de lo que corresponde al ejercicio presupuestal, incorporado formalmente para que puedan afrontarse todos esos gastos. Y en este decreto supremo y en esta directiva no se hace mención si la primera dama va a cumplir funciones como funcionaria o servidora. Lo que sucede es que mención. Señor presidente, justamente esa es la desnaturalización y la presencia permanente de la señora Heredia en reuniones de carácter técnico. Su accesibilidad no solamente era planteada a partir de ser la cónyuge del presidente de la República, sino que permanentemente participaba dentro de estas reuniones de carácter técnico, le rendían cuentas y además podía ofrecer cargos. Podía ofrecer quién era ministro de Estado, podía ofrecer quién participaba en un comité. A ver, señor abogado, respecto a este decreto supremo y la directiva, ¿alguna justificación o tampoco hay justificación? Sí, señor presidente. Respecto de la directiva,
La primera dama de la nación, y nosotros hemos presentado en las diapositivas que adjuntamos en la primera instancia, no se encuentra reglamentada, no se encuentra regulada en el país. Entonces, la primera dama participa en actos protocolares, eventos públicos, quizá en traslado de información a la población, y lo que sucede es que no hay ningún funcionario asignado de ninguna manera al cargo de primera dama. Entonces, no hay nadie que ni siquiera le pueda pasar un vaso de agua. Lo que sucede con esta modificación es que se dice, para actos protocolares, personal podrá apoyar en esas funciones. Entonces, eso lo que hemos dicho es, no tiene ninguna relación con la imputación por funcionaria de facto, porque nosotros hemos analizado en la audiencia de primera instancia y hemos debatido esta casación 442-2017 de ICA, donde la Corte Suprema desarrolla los requisitos. Entonces, no podría ser, señor presidente, que se modifique el cargo de primera dama para ser funcionaria de facto. No necesitaríamos de esa modificación, señor presidente, porque Por eso justamente... vamos a analizar ese decreto supremo y la directiva. Por eso le pregunto su opinión, la justificación que ha dado su patrocinada respecto a por qué se dio ese decreto supremo, la directiva, qué necesidad había, qué necesidad había para el país. Ese es el problema. Para la administración pública, eso quisiéramos escuchar. En los actos protocolares no hay personal que pueda alcanzar absolutamente nada. Solo para esos actos protocolares se hace esa modificación. Bien, a ver, una pregunta para la defensa. Usted ha señalado que ganó Odebrecht en el proceso pues, de licitación que ha generado, al parecer, todo este proceso, porque el competidor fue excluido por Proinversión, ¿no? ¿Es así o he entendido mal? Sí, señor presidente. Ya, y que el juez ha señalado de que no puede hacer nada porque hay una acción de amparo y donde una sala incluso habría dicho que eso es legítimo. Ya, bueno, la pregunta es, ¿de qué año es este pronunciamiento de alguna sala civil seguramente? Sí, señor magistrado, le doy De la una fecha. acción de amparo. Permítame, por favor. La explicación de esta pregunta es para dar contexto a todo lo que ha ocurrido aquí en el país, que todos estamos conociendo y descubriendo. La Fiscalía de repente tiene ese dato, hay una acción de amparo, ¿de qué año es la sentencia? Sí, señor presidente, sí, efectivamente, el dato exacto ese es 5 de junio del 2000. A ver, hablemos uno por uno, porque me hacen recordar a las clases que está recibiendo mi hijita de 9 años, todos los niños hablan. El fiscal tiene nuestra palabra. 5 de junio del 2019, señor presidente, pero hay un recurso extraordinario planteado ante el Tribunal Constitucional, de tal manera que todavía hay una expectativa final de revisabilidad de esa decisión. Ya, ¿y qué resuelve esa acción de amparo? A ver, para ser claros. Y seguramente muchos estarán pensando, pero eso lo pueden revisar, claro, pero tenemos que escuchar, pues, y para eso estamos en la audiencia, porque si todo nos vamos a limitar a lo que está escrito, ya no habría audiencia. Si me permite, señor presidente, lo que sucede es que todas esas decisiones han estado relacionadas con elementos que no han necesariamente sido acompañados a partir del avance de las investigaciones. Entonces, lo que da una apariencia de legalidad, sabemos de que siempre la corrupción en general busca darle una apariencia de legalidad a las decisiones. De hecho, en el caso incluso de Proinversión, un abogado de Proinversión, que es el señor Ronceros, fue sobornado por la empresa Odebrecht con más de $300.000 también. Sí, eso he escuchado. ¿Encontró el dato, señor? Sí, señor presidente. Es el expediente 30691-2014 del 5 de junio de 2019 de la ¿Cuál es el punto contradictorio ahí? ¿Cuál es la eliminación, la demanda? Señor magistrado? ¿Qué implicancia tiene esa modificación en la participación de uno de los miembros del consorcio? Si genera o no su eliminación de la licitación. La sala establece que ese análisis que hizo Proinversión, porque esa modificación esa modificación en la conformación del consorcio hace que se eliminen, es legal. Ese razonamiento debió ser así. Eso dice la sala. Pero también está el informe. En ese proceso, señor abogado, participaba Odebrecht y una competidora más, ¿no? Enagas, pero señor Enagas, magistrado, al punto que eliminan Enagas y gana olímpicamente Odebrecht. no, señor magistrado. Ese es el mensaje que he recibido acá de la Fiscalía. Quienes participan en la
en el proceso de licitación son el Consorcio Gasoducto Surperuano, conformado por Odebrecht Enagas, y el gasoducto peruano, conformado por la empresa TGP Sempra. Ellos son los que hacen su modificación en el consorcio. Y por eso a Sempra los eliminan. Los de proinversión los eliminan. Así es. Bien. A ver, una quinta pregunta. Se ha hablado aquí de un informe de Contraloría que el juez no habría valorado, la defensa ha señalado eso. ¿Qué hay de ese informe de Contraloría? ¿Una precisión, señor abogado? A ver, ¿qué dicen las conclusiones de ese informe? ¿O lo están cuestionando? No, lo que sucede, señor magistrado, es que en la audiencia ese punto de debate era sobre el perjuicio patrimonial. Como el delito imputado es colusión agravada, el señor juez preguntaba, ¿con qué acredita la fiscalía el perjuicio patrimonial? Y la señora fiscal dice, bueno, ahora no tenemos todavía una pericia, pero hemos ofrecido el informe de Contraloría. Y el informe de Contraloría no establece ningún perjuicio patrimonial. Lo que dice es que esa eliminación habría sido indebida. Entonces, con ese razonamiento... ¿Cuál eliminación? La eliminación del consorcio competidor. Ya. Entonces, con esa información se pretendía acreditar perjuicio patrimonial y Fiscalía responde en la audiencia. Es que no solamente se puede acreditar perjuicio económicamente, sino quitándole la posibilidad de poder tener una competición con otro consorcio. Entonces, el señor juez dice, se necesita un perjuicio concreto y real. Como no hay elemento, no puede haber colusión. Señor presidente, resulta evidente que dentro de la formalización de la investigación preparatoria se tiene que hacer una justipreciación del daño producido. Y hay una serie de incluso hechos notorios dentro del desarrollo de la ejecución de la concesión. Ya sabemos que incluso hubo una ejecución de una carta de garantía que ahora para lo único que sirve es para cuidar unos tubos que están en la selva del país. Entonces, evidentemente, dentro de la proyección que existe, nunca se podría pedir de que en el inicio de la investigación preparatoria se establezca ya el daño, porque eso eliminaría incluso la posibilidad que tiene el Ministerio Público de ser tutor de la legalidad y de dirigir la investigación en búsqueda justamente de la comprobación de sus hipótesis. Este elemento del detrimento patrimonial del Estado específicamente se obtendrá con la pericia correspondiente, que es además un elemento ya ordenado por parte de la Fiscalía. Bien, una pregunta final. Señor, solamente si me permite una última precisión, porque recién he sido alcanzado. Sobre la acción de amparo, claramente hace referencia a que haciendo la precisión que con dicha decisión no se avala la buena prueba entregada a la empresa ganadora ni el cumplimiento o no del contrato que se suscribió con el Estado peruano. Esa es una de las conclusiones ya vamos a verificarlo, vamos a verificar esa resolución. A ver, en su derecho a dúplica, el abogado defensor ha hecho referencia de que en el acta de culpabilidad el señor Barata reconoce el pago de muchos funcionarios. Y la pregunta es para la Fiscalía. ¿Qué hay de ese acuerdo de culpabilidad? ¿Barata hace referencia a los hechos de este proceso por el cual ustedes están solicitando prisión preventiva o no hace referencia? Señor presidente, está claro que el señor Jorge Barata ha admitido múltiples reuniones con la señora Heredia, ha admitido múltiples reuniones con el Comité de Proinversión, con en general todos los funcionarios públicos que participan. Es más, de hecho, en una de sus declaraciones, el señor Jorge Barata lo que dice es que hablar con la señora Heredia era mejor, porque entendía mejor que su esposo, que el señor Ollantumala-Tazo, y el entendimiento promovía favorabilidad, porque le solucionaba sus problemas durante el desarrollo de todas las consideraciones y aspectos técnicos. De tal manera que en esa circunstancia está claramente determinado cuál es la participación de la señora Heredia. No, pero estamos hablando del acta de culpabilidad. En el acta de culpabilidad, señor presidente, se reconocen los pagos ilícitos, pero naturalmente que el señor Jorge Barata no es un abogado. En los pagos ilícitos, y esto está dentro de la estructura de la imputación, nosotros no hemos postulado cohecho, aún, porque estamos todavía investigando. No hay que olvidar que las pesquisas dentro del sistema de operaciones estructuradas son muy complejas, y dentro de efectivamente múltiples codinomes asociados a Gasoducto del Sur, hay una serie de circunstancias que aún están pendientes de detallar, que son las que evidentemente iban a ser tratadas antes de la pandemia. Nosotros teníamos ya pactada una declaración de Jorge Barata y ahora estamos haciendo las coordinaciones para ver de qué manera vamos a ser capaces de poder activar el sistema de cooperación internacional con el Brasil específicamente, que es donde se encuentran los colaboradores eficaces ya controlados por parte de la justicia peruana. Muy probablemente se utilicen cuestiones de carácter técnico a partir de la gobernanza electrónica y estamos haciendo el esfuerzo para poder materializar ello. Pero todavía hay algunas circunstancias no agotadas respecto a la posibilidad del cohecho. Incluso Rodney Carvalho, que es uno de los ejecutivos que también ha declarado, él reconoce incluso rendiciones de cuentas
que tienen que ser explicadas, incluso relacionados con los estudios de impacto ambiental que se cobran 2 veces. Entonces todavía estamos en el proceso. Por el momento hemos imputado el delito de colusión, que no necesariamente requiere el de cohecho, pero no se descarta, y el delito de asociación ilícita. Bien, algo adicional, señor abogado, respecto del acta de culpabilidad. Sí, señor presidente, pero es que la pregunta era porque el señor fiscal utilizaba ese acta de reconocimiento de culpabilidad para establecer la participación de Nadine Heredia. Entonces, si recién se está investigando para ver si va a ser cohecho, finalmente eso se va a ver en la investigación, pero no sirve como grave y fundado elemento de convicción para la imputación. Bien, por mi parte, una pregunta más. Muchas gracias, señor presidente. El magistrado Juan Guillermo, ¿alguna pregunta? Gracias, señor director de debates. Sí, en primer lugar quisiera preguntarle tanto a la Fiscalía como a la defensa, en la discusión de la prisión preventiva en primera instancia, el juez se ha pronunciado por cada uno de estos elementos de la prisión preventiva, es decir, sobre los fundados y graves elementos de convicción, sobre la pronosis de pena, el peligro procesal, la proporcionalidad y la duración, o solamente habiendo descartado uno de los presupuestos, ya no se ha pronunciado por los otros. No sé si me responde el señor fiscal o el defensor, cualquiera. Sí. Bueno, de hecho lo que hemos visualizado dentro del video correspondiente es que sí, el señor juez no solamente aborda el primer presupuesto, sino también se ocupa de los otros presupuestos. Bien, no obstante que en un primer momento él dice que no debería ser necesario, sí, pero que igual lo iba a hacer, ¿no? O sea, se ha pronunciado por todos los presupuestos. Sí, señor juez. Y de ese análisis que ha hecho, ¿en cuál de los presupuestos el juez ha indicado o ha hecho una valoración positiva, o sea, de cumplimiento de esos presupuestos? ¿O ha descartado todos? Si me permite, sí, señor juez. Sí, usted, señor fiscal. En realidad, la aproximación de parte del juez con relación incluso a los asuntos referidos a la tipificación de la conducta y la exigibilidad de algunos elementos dentro del tipo penal, como por ejemplo la determinación precisa de un momento específico en el pacto colusorio, o la determinación precisa de la posibilidad de que haya existido un perjuicio patrimonial, es lo que empieza a decantarse a partir de la valoración de otros elementos. Es decir, para el juez, y esa es una interpretación del Ministerio Público, en ese decaimiento de estas condiciones relacionadas más con la tipificación y con el principio de imputación necesaria, hay un decaimiento también en la valoración de todos los elementos aportados. Podríamos concluir de que el juez considera de que no se cumple con el presupuesto de sospecha grave que se requiere para esta medida, ¿correcto? Sí, pero todos los presupuestos también, señor magistrado. Sí, a eso iba, y voy por otro elemento que resulta fundamental en esta discusión sobre el peligro procesal. También el juez descarta la posibilidad de un peligro procesal. Sí, es correcto, señor juez superior. Bien. En la valoración de la declaración del señor Merino Tafur y en el decaimiento de la gravedad de los cargos, entendemos que también, si es que eventualmente siguiera el criterio de este digno colegiado respecto a los criterios de gravedad y pertenencia a una asociación ilícita o criminal, si es que él no encuentra elementos graves, entonces siempre su ejercicio de ponderación, y eso es lo que interpretamos de su decisión, decae también en lo que había sido la ponderación entre el arraigo y la gravedad de los cargos. Y respecto a la obstrucción propiamente dicha, le da una interpretación de cierta incredibilidad respecto al relato que formula el señor Merino Tafur en su declaración. Bien, y hacía esas preguntas para tener claro de que, habiéndose discutido todos los presupuestos de la prisión preventiva en primera instancia, este tribunal prácticamente queda habilitado a revisar toda esa información y respecto de todos los presupuestos a fin de analizar la pretensión que está formulando, en este caso, el Ministerio Público, ¿no? Y de repente, en un escenario distinto, habría cierta limitación por la información que se ha debatido en primera instancia. Bien, ahora... señor juez superior, sí. Discúlpeme, perdonen la interrupción. Sí. Solamente, sí, como transmitía el señor director de debates en su oportunidad, lo único que no se llegó a discutir fue la solicitud del acto médico, ¿no? Corroborativo, que en realidad fue una cuestión de discrecionalidad del juez en ese momento y que no permitió, desde la perspectiva del Ministerio Público, establecer también la ponderación adecuada respecto al momento en el que nos encontramos, que es el momento de la crisis del COVID-19, porque nosotros también conocemos cuál es la línea jurisprudencial uniforme de su honorable colegiado. Pero como nosotros tenemos como posición sobre las circunstancias de que no somos médicos y que no tenemos una información precisa en el caso del Instituto Nacional Penitenciario, esto se incorporó también dentro de un agravio correspondiente. Bien, vamos a otro punto. El señor fiscal, usted ha señalado que hay una serie de reuniones que habría
en las que habría participado la señora Nadine Heredia. En el año 2011, en el año 2012, en el año 2013, anoté acá, una serie de reuniones y del requerimiento de prisión preventiva. Efectivamente, a partir de la página 115 que tengo a la vista, hay una serie de documentos y también declaraciones que hacen referencia a la participación de la señora Nadine Heredia en cada una de esas reuniones, ¿cierto? Entonces yo anoté 2011, 2012, 2013. Entonces, si hay una serie de reuniones en las que habría participado la señora Heredia, ¿qué dificultad, al menos por la discusión que se ha producido acá, encuentra la Fiscalía en establecer lo que el juez está cuestionando? ¿Cuál es el momento del pacto colusorio? Porque ese delito de colusión es el que se le está atribuyendo. Sí, lo que sucede, señor juez superior, es que dentro de lo que desde la interpretación del Ministerio Público correspondería incluso a la progresividad del desarrollo de las hipótesis de investigación, los hechos como están planteados se vinculan a, como ha hecho referencia el Ministerio Público, un conjunto, no solamente un hecho en particular, que finalmente termina decantándose a partir de un hito, que es el hito que está descrito también en la formalización de investigación preparatoria, que es el ingreso de Enagas como un socio oculto. Es decir, que permite que exista un socio oculto, como es la empresa Graña y Montero. Pero para la interpretación del Ministerio Público, toda la digamos, concatenación de una serie plural de actos conllevan a una conducta que finalmente termina decantándose a partir de este elemento, pero es justamente parte de las hipótesis de investigación porque son en dos momentos diferentes. Uno relacionado con el caso Kuntur, que son las primeras reuniones del año 2011, del año 2012, y luego propiamente con GCP, en donde también siempre está presente la señora Heredia. Entonces, a partir de esa circunstancia, la determinación del pacto colusorio tiene que ver también con una serie de circunstancias de negociabilidad y de acceso al poder que tenía Jorge Barata, que había desarrollado esa relación a partir de haberle entregado $3 millones a la campaña del esposo de la señora Heredia, el señor Ollanta Humala-Tazo. Entonces, esa, digamos, confianza, ese acceso directo, es el que permite ir progresando y el que establece la información privilegiada incluso de los vetos. En esa circunstancia del veto es que se produce el ingreso en Enagas. Por eso hemos dicho de que está descrito dentro de la formalización de investigación preparatoria que cuando cuando Jorge Enrique Simões Barata consigue la última reunión en donde participa el señor Santamaría y claramente se determina el veto, le dice, tienes que salir porque la señora Heredia me ha manifestado de que si ustedes salen, vamos a ganar. Entonces en ese momento deciden ya formalizar y así se reconoce en una sesión del comité, se reconoce formalmente el ingreso de Enagas dentro del consorcio conjunto con Odebrecht. Y es a partir de ese momento en el que ellos ya sabían que iban a ganar. Pero, naturalmente, que se da dentro del contexto de una serie de reuniones de carácter técnico en donde siempre el denominador común era la presencia de la señora Heredia, la rendición de cuentas subordinada de los funcionarios públicos a la señora Heredia. Pero se da en una serie de actos sucesivos, señor juez superior. Sobre ese punto, señor abogado defensor, ¿ha escuchado usted al señor fiscal y cuál es su posición con relación al momento del acto colusorio? Sí, señor. Y de los elementos de convicción que han presentado en el requerimiento, hay una serie de declaraciones que en efecto dejan entrever que su patrocinada habría participado en varias reuniones que tendrían que ver con estos hechos en materia de investigación. Por ejemplo, la declaración del señor Luis Renato Sánchez Torino, que ha declarado en 2 oportunidades, ¿no? Donde él relata cómo los convocaron y que siempre estaba presente la señora Nadine Heredia. En otras reuniones, además, este mismo señor Luis Renato Sánchez Tenorio, en otra declaración también insiste en lo mismo. Incluso la declaración del señor Gustavo Adolfo Navarro Valdivia incluso precisa que la señora Nadine Heredia realizaba preguntas sobre el interés que podría despertar ese proyecto y cuánto tiempo demoraría su ejecución. Igual, el señor Gustavo Adolfo Navarro nuevamente señala que en 2 oportunidades más también fue convocado y estuvo presente la señora Nadine, y etcétera. Hay otras declaraciones más que seguramente la vamos a revisar con detenimiento, pero sobre esas reuniones, porque usted ha señalado y su argumentación central radicaba en que solamente contábamos con la declaración del señor Hernando Graña,
que es una declaración de referencia, porque lo que él ha manifestado lo dijo José Graña, y José Graña ha dicho que eso se lo dijo Jorge Barata. Pero, y respecto de los demás elementos de convicción que aparecen aquí en el requerimiento, y entiendo que los han discutido, ¿qué tiene que decir la defensa? Sí, señor magistrado. Sí. Nosotros discutíamos en la audiencia de primera instancia el pacto, el acuerdo. Como la imputación es colusión, ese es el elemento de debate central que nosotros hemos realizado en audiencia. Descartada esa posibilidad, porque eso estaba acreditado puramente, según Fiscalía, con las declaraciones de los colaboradores a las que ha hecho referencia, posterior a ello, Fiscalía lo que dice es, hay participación en reuniones. Entonces, en nuestro entender, si no hay pacto, esa participación podría considerarse irrelevante, pero la respondimos, porque si se revisan las declaraciones, señor magistrado, de esas personas, ellos lo que dicen es, nos convocaron a una reunión de agradecimiento protocolar de instalación, y el presidente les decía, muchas gracias por estar presente, gracias por apoyar en el proyecto, bienvenidos. Entonces, como era una reunión de tipo protocolar, el presidente estaba acompañado de la ex primera dama. Entonces, ahí no encontrábamos ningún indicio contra indicio de injerencia o participación. El problema quizá era el tema de la pregunta, y respondimos en audiencia de primera instancia. En la primera instancia se decía que el señor Gustavo Navarro sostiene que la señora Nadine Heredia hacía una pregunta, pero la pregunta era, ¿cómo van a hacer para generar el interés, según la declaración de él, cómo van a hacer para generar el interés de empresas internacionales, del mundo? Entonces, era incongruente utilizar ese elemento con la imputación fiscal, porque si se trata de estas reuniones son la materialización del pacto, entonces no se buscan más competidores. Se trata de eliminar la mayor cantidad, si es que existieran, para solo beneficiar con quien he realizado el pacto. Entonces, debatíamos, como no hay acreditación del pacto, esta supuesta materialización debe ser irrelevante. Pero si analizamos el fondo, son reuniones de tipo protocolar. En ninguna de esas, que usted va a poder revisar, va a poder encontrar que ellos dicen, por ejemplo, estábamos debatiendo aspectos muy técnicos de la licitación. Estábamos viendo cómo modificamos las bases. Eso no hay. Son reuniones donde les agradecen y les dicen muchas gracias, porque políticamente era un tema de interés del gobierno, pero por un ofrecimiento político. Pero eso no tiene nada que ver con la injerencia de la señora Heredia. Bien, señor fiscal, la defensa ha reclamado acá que ni siquiera indiciariamente se ha construido adecuadamente pues la imputación por el delito de colusión. ¿Eso es cierto? O sea, a pesar de todos los elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía, indiciariamente no está construida la tesis de la Fiscalía. Eso es absolutamente falso, señor juez superior. La cantidad de información ingresada fáctica sobre todo lo que luego corresponde al juicio de subsunción, que es un aspecto de carácter técnico y que puede ser hasta variable, que puede ser incluso parte de la progresividad del manejo de la información, toda esa información ha sido aportada con detalle suficiente, construyendo la imputación dentro de lo que incluso la propia sala en su momento ha controlado, en el momento del impedimento de salida del país. De tal manera que ahora estamos más bien en un estadio de mayor madurez, en donde se ha aportado mucha más información, en donde justamente no se resuelve en ningún momento, porque es el razonamiento también del señor juez. El razonamiento del señor juez es que, como decaen para él las cuestiones relacionadas con el juicio de subsunción, los hechos terminan siendo no relevantes, como lo ha dicho el señor abogado de la defensa. Asume la tesis del abogado de la defensa, del señor juez en ese sentido, y a partir de esa circunstancia, dentro de la valoración que hace del resto de elementos aportados en el requerimiento, eventualmente les da una valoración que no corresponde a lo que el Ministerio Público ha postulado y que claramente ha determinado dentro de la imputación. Ahora, si la imputación puede ser discutida jurídicamente, si es que eventualmente el señor abogado pudiera pretender ello, lo que nosotros hemos dicho siempre es que aquí hay una especie de adelantamiento de opinión en lo que sería en el futuro incluso una excepción de improcedencia de acción. Bien, usted señaló que en los documentos que ha ingresado ya en sede de apelación hay declaraciones, además de la declaración del señor Santamaría, las declaraciones de García Miró, Ronnie Carvalho. Esas dos declaraciones adicionales, ¿cómo es que vinculan a la señora Nadine Heredia con esta imputación por el delito de colusión? Sí, para luego escuchar a la defensa, porque la defensa solamente se ha referido a la declaración del señor Santamaría. Sí, justamente, señor juez superior, parte de las observaciones que hacía el abogado de la defensa era que habían algunas reuniones que no estaban agendadas.
y parte también de la referencia de omisión era específicamente relacionada con esta reunión que data de finales del año 2013. ¿Y esta reunión por qué se da? Se da porque efectivamente Jorge Barata transmite la información a José Graña de que existía un veto contra José Graña debido a la línea editorial del holding del comercio, en el que se incluyen también no solo el diario El Comercio, sino también incluso hasta la televisora América Televisión. La señora Heredia siempre llegaba con un file de palanca, eso es lo que dice la declaración, y en ese file de palanca le decía, mira todos los titulares y la línea editorial en contra, sesgada, y hacía reclamaciones. Esa reunión se pacta a razón de una supuesta invitación al aniversario del diario El Comercio, pero el aniversario del diario El Comercio era 4 meses después. Entonces era evidente que lo que buscaba el presidente del directorio del comercio era comprobar si efectivamente existía este veto, que pudiera contraponer una relación complicada y compleja, incluso de irrespeto con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, luego de esa reunión y esas reclamaciones, que son incluso anteriores a febrero del año 2014, que es donde la defensa presenta una supuesta incongruencia con el episodio de la toma de mando de Chile. Lo que el Ministerio Público demuestra con estas declaraciones es que el veto era anterior incluso al episodio de Chile. Y por esa razón es que ya en febrero se empieza a construir de alguna forma lo que para la señora Heredia era un requisito indispensable para que el consorcio de Brecht pueda ser favorecido y gane ilegalmente la concesión, que era que Graña y Montero no figure dentro del consorcio correspondiente. Por eso en febrero ya se constituye ese acuerdo en el que, para no perjudicar al consorcio, Odebrecht y Graña y Montero concluyen de que tiene que asumir una posición de socio oculto. Y es Graña y Montero el que convoca a Enagás, porque también se ha dicho de que eventualmente hay una incongruencia con la declaración de Jorge Barata. Y Jorge Barata, en este caso en particular, no tiene una presencialidad sino la que corresponde a las decisiones ya tomadas. Es Rodney Carvalho el que sí participa directamente en toda esta situación. Y es a partir de ello en que Graña y Montero, y eso también se han aportado los correos correspondientes y las reuniones con los ejecutivos de Enagás, propone a Enagás, porque Enagás había trabajado antes con Graña y Montero. Era un socio de confianza de Graña y Montero, no de Odebrecht. Como Odebrecht nunca había trabajado en Enagás, por tanto, es imposible de que eventualmente plantee un consorcio con quien no tiene confianza. Y es luego de esa circunstancia cuando ya se materializa en la siguiente reunión con el señor Santamaría, que también comprueba el veto, que Barata le dice, ya ves, ahí hay un veto. Lo que tenemos que hacer es materializar la presencia de Enagás y con eso me han asegurado que vamos a ganar. Y es ahí que toman la decisión final determinada, que luego se materializa ya a partir de incluso la conquista del proyecto correspondiente. Y sobre este punto, señor defensor, porque no escuché ninguna referencia a eso más que del señor Santamaría. Sí, señor director. Sí. No hice referencia, no por ocultarlo, sino que no está ofrecido como elemento. No, pero creo que son las declaraciones sí, son las nuevas, que claro ha que sí. juntado el señor fiscal y que usted ha señalado Claro de que que sí. ya lo conoce, ¿no? sobre ese punto. Señor, la de Rodney Carvalho, señor magistrado. García Miró, García Rodney Miró. Carvalho, García Miró y Los Rodney correos de Carvalho. Rodney Carvalho están acompañados. En la declaración del señor... Si gusta, vaya revisando mientras termino de repente con una pregunta con el señor fiscal. Señor fiscal, la señora Nadine Heredia, ¿qué otros procesos penales tiene? La señora Nadine Heredia está investigada, está acusada en el caso de lavado de activos agravado por pertenencia a organización criminal, por financiamiento de la llamada Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. También está incorporada en la investigación de las graves irregularidades del Hospital Lorena del Cusco y en el caso Club de la Construcción, señor juez superior. Ya, en estos 3 procesos, bueno, entiendo que en el proceso donde está acusada se estará desarrollando la etapa intermedia. Sí, ¿no? bueno, ahí ¿Cuál es con qué medida cautelar se encuentra en ese proceso? Está con la medida de comparecencia con restricciones que retrotrajo la situación procesal luego de que se declararan nulas las resoluciones correspondientes del Poder Judicial que anuló la prisión preventiva de la señora Heredia en el caso del Hospital Lorena, ¿con qué medida cautelar se encuentra? Me parece que está con comparecencia simple. Comparecencia simple. Sí. Comparecencia simple. Simple, así es. Comparecencia simple. Ahora, ese es un proceso que no está en el equipo especial directamente. Es un proceso que está relacionado con la construcción del Hospital Lorena del Cusco. Está fuera del equipo especial. ¿Tramitándose en el Cusco?
No, ¿O acá? se está tramitando acá, Bien. pero fue un caso que en realidad nació en el Cusco Ya. y luego se Y ahí trasladó a está Lima. con comparecencia simple. Así es. En el caso del Club de la Construcción, ¿con qué medida cautelar se encuentra? Si me permite, señor, Sí, señor abogado. Sí, la tal ha vez, incorporado y el señor fiscal en la disposición de incorporación ha señalado que se solicite la medida de comparecencia con restricción. Ya, gracias. Entonces, la pregunta iba en el siguiente sentido, señor fiscal. Tenemos a una procesada, al menos que ya nos han identificado 3 procesos más donde tiene una medida de comparecencia con restricciones, otra una comparecencia simple, en otro una comparecencia, al menos está solicitando una comparecencia con restricciones, y la defensa nos ha relatado acá, con relación al comportamiento de la señora Heredia, como una persona que se habría sometido a los procesos que está enfrentando. Y en el caso específico de este proceso ha señalado que cada vez que la han llamado a declarar ha concurrido al despacho fiscal, que incluso ha entregado su celular cuando han querido hacer la lectura del mismo. Ha reiterado este tema de que cuando fue a desempeñar un cargo en el extranjero por orden del juez regresó. Entonces, sobre ese escenario del comportamiento procesal de la señora Nadine Heredia, ¿qué tiene que decir el Ministerio Público? Porque sí, en un escenario como ese, cualquiera de repente podría llegar a la conclusión de que ha habido un sometimiento permanente de la señora Nadine Heredia a los procesos que está enfrentando. Y eso es lo que ha sostenido en efecto la defensa acá. ¿Cuál sería la razón, de repente medular, fundamental, para poder afirmar, aparte del peligro de obstaculización que usted ya lo ha señalado, el peligro de fuga? Sí, correcto, señor juez superior. En principio, establecer de que cada caso, por lo menos del conocimiento, si se quiere, privado, por mi condición de fiscal superior y de litigante, ¿no? Efectivamente, hay una realidad respecto a cada una de las medidas coercitivas. La realidad en el caso del lavado de activos por financiamiento ilegal de la llamada Caja 2 es una realidad sobreviniente a la litigación, es decir, a partir del condicionamiento que existe en la decisión del Tribunal Constitucional, porque en ese caso, a diferencia de otros, el Tribunal Constitucional sí se ocupó de relativizar todos los elementos graves y fundados que el Poder Judicial en su momento había estimado como fundados y que había determinado su apreciación de sospecha grave. En el caso del Club de la Construcción es un caso que todavía está en construcción y que tiene varios procesos de colaboración eficaz, de tal manera que entendemos que dentro de también la progresividad y dentro de la apreciación que nosotros compartimos con el distinguido colegiado, de que siempre la gravedad y la pertenencia a organización criminal no son aspectos solamente de carácter descriptivo, sino que tienen que venir acompañados de una sospecha grave, de una sospecha criminal grave, que es lo que le da contenido precisamente a la probabilidad de fuga, porque se entiende que la lógica de la inferencia deductiva es que si estoy ante un caso grave, efectivamente las posibilidades de eludir la acción de la justicia son mayores, porque tengo mucha mayor carga argumentativa, incriminatoria en mi contra. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros, el criterio de gravedad y el criterio de pertenencia a organización criminal, gravedad de los cargos, es el que venimos a sostener de manera congruente con la decisión que ustedes puedan tomar. Porque el primer presupuesto que el Ministerio Público busca revocar de la decisión de primera instancia es que precisamente aquí sí se han aportado elementos que determinan la sospecha grave necesaria para una medida de última razonabilidad como es la prisión preventiva. Estaba en el peligro procesal, por eso le pregunté ahí, y porque además usted citó un criterio que habría reiterado esta sala en el caso Yeudecimos. Sí, es correcto. Y en el caso Yeudecimos, bueno, particularmente no he participado, pero tengo entendido que tiene una medida cautelar de detención domiciliaria, ¿es así? ¿O sí, no es prisión preventiva? Sí, ¿cierto? es correcto, señor. Y lo decía, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos varios pronunciamientos, ¿cierto? Y obviamente somos coherentes y también en el camino vamos nosotros rectificando, modificando, porque siempre somos muy respetuosos de las decisiones que toma la Corte Suprema. Y cuando nosotros no compartimos algún criterio, lo decimos y fundamentamos las razones por qué. Bueno, ese era la pregunta. Solamente si me permite, señor juez superior, justamente esto tiene relación, efectivamente, como usted correctamente lo ha determinado, aquí lo que se decidió fue revocar la decisión del juez de primera instancia y se ordenó un arresto domiciliario, pero siempre sobre la base del primer presupuesto de exigibilidad de la prisión preventiva, que es la sospecha grave. Entonces, nosotros en esa misma dimensión no podemos discutir ampliamente la razonabilidad de la medida si es que esta está vinculada, por ejemplo, a la interpretación que tiene su honorable colegiado
respecto a que durante pandemia es posible variar la medida o sustituirla por una medida de arresto domiciliario, que es una condición que se conoce uniformemente en la jurisprudencia de este honorable colegiado. Lo que nosotros hemos dicho es que eso no lo hemos podido discutir porque el estado de salud no nos causa convicción solamente de las instrumentales Claro, por eso presentadas. ese estado de salud no ha sido discutido en primera instancia, no. ¿cierto? Bien. O sea, ha sido presentado, sí, el elemento, pero no se discutió Bien. el argumento del Ministerio Público de que exista Bien. un acto médico controlado. Bien, finalmente la defensa sobre estos, Sí. sobre estos dos puntos. Señor magistrado, por lo último primero, sí se ha discutido el tema de la salud, señor magistrado. Fiscalía ha rebatido. Lo que pasa es que en su posición de cuestionamiento, lo que la Fiscalía decía es, yo no considero, porque esto es ahora, que se realice un acto de investigación. Suspendamos la audiencia para hacer el acto de investigación. Entonces, hay debate y el señor juez dice, no se puede, esta es una audiencia de prisión. O sea, pero debate sí hay, señor magistrado. Respecto del... A ver, ahí quiero tener claro el asunto. ¿Significa que los documentos que usted presentó para poder acreditar el estado de salud de la señora Nadine Heredia se discutieron en primera instancia? Por supuesto, señor magistrado. Se ofrecieron antes de la audiencia, los oralicé, Fiscalía respondió. Lo que no se ha aceptado es el hecho de que... El acto de investigación. El acto de investigación, ya. Eso es Bien, bien, sí. continúe. Y respecto del comportamiento procesal, señor magistrado, no es que el comportamiento sea después de, cuando le imponen la comparecencia, ¿no? O sea, lo que entiendo del señor fiscal superior es, como tiene comparecencia, que ahora sí se porta bien. No, viene de antes, porque el análisis que hacen es del comportamiento anterior. Por eso es que yo le decía a la sala, ella sale del país a trabajar antes de la prisión y el señor juez le ordena regresar. Y ella regresa. Entonces, ese comportamiento debe ser analizado, es lo que hemos solicitado. Y respecto de la declaración de José Antonio García Miró, señor magistrado, entiendo que la lógica es esta. El señor José Graña sostiene que él mandó a José García Miró para que explique que no hay ninguna relación con el comercio. El problema está, usted va a revisar la declaración de José García Miró. Y García Miró dice, nosotros fuimos, no a pedido de nadie, fueron a hacerle la invitación al presidente de la República para que participe en el aniversario del comercio. El señor fiscal dice, ¿cómo va a ser que van con tanto tiempo de anticipación? 3 meses antes, 4 meses antes. Y él explica y dice, porque la agenda del presidente para este tipo de eventos protocolares hay que solicitar su participación con mucha anticipación. E incluso le preguntan si él ha dado cuenta de eso a su primo, que sería José Graña, y dice que no. Por eso consideramos que ese tampoco es un elemento de corroboración. Bien, y finalmente, bueno, acá se ha hablado de las posiciones con relación al funcionario de hecho, y usted ha contrapuesto, creo, un informe que habría presentado de un autor nacional con relación a un artículo que ha citado la Fiscalía y que usted ha dicho que ha sido escrito por un bachiller, aunque no hay que, un poco, no confiar en los conocimientos de un bachiller, porque de repente a veces tienen hasta ideas un poco más novedosas y profundas que cualquier otro profesional del derecho, ¿no? Pero al margen de esas apreciaciones, usted ha señalado que hay pronunciamientos también de la Corte Suprema con relación a eso. Y la pregunta es, en concreto, ¿cuál es la última línea jurisprudencial de la Corte Suprema con relación a ese funcionario de hecho? Independientemente, como ya lo ha dicho el señor presidente, que seguramente, o como lo ha dicho el juez de primera instancia, en el camino seguramente eso tendrá que precisarse. Pero ¿cuál es la última línea jurisprudencial de la Corte Suprema en ese sentido? Sí. Es importantísima esa aclaración, señor magistrado. Es el recurso de casación 442-2017 de ICA. Esta casación es de fecha 11 de diciembre del 2019. En audiencia, en el requerimiento de prisión, Fiscalía cita palabras del doctor Fidel Rojas Vargas, como un jurista nacional conocido. Y lo que dice Fiscalía, interpretando las palabras del doctor Fidel Rojas, es que sí se podría considerar como funcionaria de facto, trata de hacer una analogía. El problema estaba en que revisaba el libro del doctor Fidel Rojas y el capítulo que cita la Fiscalía no es respecto del delito contra la Administración Pública Colusión, sino del delito de usurpación de funciones. Solicitamos al doctor Fidel Rojas un informe jurídico a manera de amicus curiae. Se ha emitido el informe sin pronunciamiento respecto de los hechos, es solo un análisis jurídico. Y en ese análisis jurídico, el doctor hace alusión a las concepciones que existen respecto del funcionario de facto.
La Corte Suprema, en esta casación, sostiene que existen dos tipos de concepciones también, que sería la concepción amplia y la concepción restringida. Y la Corte Suprema sostiene que el Perú se adhiere doctrinariamente a la tesis de la concepción restringida, y para eso exigiría 3 requisitos para verificar que en un caso en concreto exista un funcionario de facto, que sería la existencia legal de un cargo, porque si vas a ser funcionario de facto, tiene que haber un funcionario de iure que tú ejerzas funciones. Entonces, el primer problema era ese, que nosotros decíamos en audiencia, ¿qué cargo habría ejercido de facto? Porque ella tiene que existir un cargo de iure para poder ejercerlo de facto. Entonces, había un problema ahí. El segundo requisito que plantea la Corte Suprema es la posesión del cargo, y que esa posesión debe ser pacífica, pública, continuada y de buena fe. Su actuación externa debe ser de la misma naturaleza que sería la del funcionario de derecho, actuaría como tal. Y eso obviamente no se presenta porque en la imputación del fiscal este ejercicio sería escondido. Y en el tercer requisito que plantea la Corte Suprema es la apariencia de legitimidad del título nombramiento. Se le hace una designación como funcionaria de facto, pero que sería nula. Entonces, el señor juez, en su resolución dice, ni siquiera ha entrado al análisis, dice, para empezar este análisis de funcionario de facto, hay que saber si la primera dama puede ser funcionario. El informe del doctor Fidel Rojas dice que primera dama no es funcionario público, y el informe, el artículo que presenta la Fiscalía sostiene que sí. Entonces, eso está claro. Como ese tema no está claro, el señor juez dice, este tema de verificar si concurren los presupuestos que la Corte Suprema establece, se tendrá que ver con elementos a lo largo de la investigación. Bien, señor fiscal Sí. superior, si sobre ese punto de Sí. repente tiene algo que responder Varias cosas. o alguna otra Sí, varias jurisprudencia cosas, de la señor. Corte Suprema que no tenga la misma tesis o posición. Sí, varias cosas, señor presidente. Señor juez superior, disculpe. En principio que no nos parece correcta la expresión que creo que linda con la soberbia sobre la opinión de cualquier persona que pueda eventualmente presentar una opinión académica, menos proveniendo de un académico como es el doctor, y que dentro de la tolerancia debería discutirse a nivel de argumentación y no a nivel de, más bien, tratar de reducir lo que eventualmente pudiera ser el argumento a la condición de la persona propiamente dicha. Entonces, nos parece que eso es incorrecto y no debería ser así. Ahora, desde el punto de vista de lo que presenta el señor abogado para reforzar su postura, que es el informe legal de un abogado, Fidel Rojas, lo primero que hay que preguntarse es si ese informe es pagado o es gratuito, ¿no? Porque para que tenga, digamos, una condición fidedigna respecto a su imparcialidad, por lo menos deberíamos saber eso, ¿no? Ahora, de repente no nos lo van a decir porque eso es un asunto privado, ¿no? De la relación profesional. Pero está claro de que ahora, dentro del mundo del derecho, sabemos todos los que estamos en la litigación. Sí, señor fiscal, pero yo le pregunté al margen de esos informes la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. Y ya no sí, pero era un comentario necesario, ya, con todo respeto, está señor bien, juez superior, porque se está tratando de reducir el argumento y se está tratando de empoderar otro. Entonces, a partir de esa situación, yo podría decir lo mismo. Podría decir de que tal vez es un informe pagado y que de repente dentro de esas condiciones, si es pagado, no le va a dejar de dar la razón al señor abogado, porque seguramente no lo habría presentado. Entonces, a partir de esa situación, nosotros nos adherimos a una postura mucho más amplia de interpretación del artículo 425 del Código Penal. Incluso, la casación 634 del año 2015 establece ese mismo criterio en concordancia con la sentencia 2758 del 2004 del Tribunal Constitucional, en donde hay efectivamente una serie de interpretaciones contrapuestas tal vez con lo que es el argumento presentado por el señor abogado. Bien, Señor director, si me permite solo un tema, por favor. Siempre he tratado... ¿Qué punto? Porque ya sí, siempre he tratado... las posiciones siempre he tratado de ser muy respetuoso minuto, en el litigio, como me enseñó mi maestro. Si en algún caso se toman mis palabras como auto lo retiro, me disculpo con la sala y con todos los participantes. Bien, nada más de mi parte, señor director de debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar 5 minutos a la señora Nadine Heredia para que pueda pronunciarse respecto de lo actual en esta audiencia. Puede encender su micrófono, tiene usted la palabra. Buenas tardes con todos los magistrados. Bueno, en primer lugar, quería hacer una acotación sobre una pregunta que le hicieron
al fiscal Vela si estaba acreditado la entrega de los 3 millones en el caso de lavado, y quería decir solamente que no está acreditado, que acreditado significa que está aprobado y lo que hay es una acusación, y por lo tanto eso es una hipótesis de la Fiscalía, todavía está en investigación. Por lo demás, yo quiero decir que en lo que respecta a lo que ha dicho la Fiscalía con respecto al veto a los señores Graña, a la empresa del grupo de Graña y Montero, si es que yo los hubiera vetado, cosa que no ha ocurrido en ningún caso, ellos en todo caso podrían, la Fiscalía podría mostrar todas las obras que los señores Graña, la empresa Graña y Montero, ha ganado durante el gobierno del presidente Ollanthumala, para que puedan acreditar que no hubo ningún veto, ni en esta obra, ni en ninguna. Yo no sé a qué se refiere el fiscal Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas. Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos de qué significa estructuración financiera o cuestiones que manejan términos de hidrocarburos o del Ministerio de Economía. Son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejadas de mis conocimientos. En todo caso, yo he estado en reuniones donde han sido, como ya ha dicho mi abogado, reuniones protocolares. ¿Y por qué han sido reuniones informativas? Si ustedes tienen a bien revisar mis presentaciones en diferentes puntos del país, yo viajaba mucho a diferentes lugares del país, a todos diría yo. Y las personas cuando yo viajaba me preguntaban cómo iba tal cosa o cómo iba otra. El proyecto Gasoducto era un proyecto social. Era un proyecto que iba a significar trabajo para más peruanos, sobre todo de la macro región sur. Era un proyecto que significaba gas para todos esos sectores que tenían gas, pero que no podían utilizarlo. Entonces era un proyecto social para esos sectores de la población. Y tenía que estar medianamente informada de cómo iba. Y por eso el presidente me invitaba a algunas reuniones de carácter informativo y, y protocolar, básicamente. Con respecto a si fueron reuniones para presionarlos a los señores Graña a no participar de ciertas obras, yo les puedo decir que me he reunido con otros periodistas, incluso del Grupo del Comercio, de otros medios de comunicación también, en la misma línea en la que me reuní con los señores Graña. Y nada tienen que ver con obras, sino únicamente para que respeten la objetividad del tratamiento a el gobierno y a, digamos, la objetividad con la que debe trabajar todo medio de comunicación. Nada más. De esa línea yo no pasaba, porque no tenía por qué, ni era mi interés hacerlo, ni tenía la autorización, ni tenía por qué hacerlo como esposa del presidente, ni como primera dama. Entonces, eso era lo que yo quería manifestarles a ustedes, y en todo caso les pediría ponderar mi constante cumplimiento de las reglas de conducta que he seguido durante todo este tiempo, no solamente en esta investigación, sino en todas las que tengo, y es un hecho notorio además. Y finalmente declaro que es de mi mayor interés que esta situación se aclare, y me declaro conforme con todo lo que ha expresado mi abogado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Nadine. Hemos culminado entonces la discusión de la pretensión impugnativa del Ministerio Público respecto de la imputada Nadine Heredia Alarcón. Como vemos, aquí el fiscal le respondió todo, e incluso le quedó corto el tiempo. Y esto dependerá de los jueces qué decisión tomarán. Ya para más información, ya te lo voy contando.